Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Estamos contentos por esta nueva oportunidad que nos da Dios para estar aquí y leer la Biblia juntamente con todos ustedes. Y no solo yo, todo este grupo humano que está aquí conmigo, estamos agradecidos al Todopoderoso por esta oportunidad. Y como siempre, recuerda, son transmisiones sin interrupción. Y hoy día estamos en la sesión número 4 de la semana número 14, lo que significa que estamos en el día número 96. En el día número 96, si es que acaso no me equivoco, de transmisión sin interrupción, desde que comenzara el año prácticamente. Entonces, ¿qué nos toca leer hoy? Hoy día nos toca leer el libro de Jueces, los capítulos 19, 20 y 21. Que vienen a ser los últimos capítulos de este libro maravilloso, donde hemos encontrado mucha evidencia de cómo es que comenzaron los problemas, cómo es que comenzaron las dificultades en la humanidad. Digo yo, después de ver tantas señales, prodigios y maravillas, y de quebrantar una promesa que le hicieron a Dios. El pueblo de Israel retrocede y comienza a adorar dioses paganos. ¿Y qué sucede? Bueno, se entrega a la completa idolatría. ¿Qué veíamos ayer? Ayer vimos los ídolos de Micaías. ¿Cómo es que este varón, recuerda, es un tiempo donde Israel no tiene Dios y cada quien hace como mejor le parece? Es el escenario preciso en donde podemos decir que se está trazando un paralelo con estos tiempos modernos. La razón de por qué tenemos miles y miles y miles de denominaciones nos hace saber pues que no existe prácticamente un consenso sobre cuál es la verdad. Ahora en el día allá, cuando sucedió todo lo que hemos leído en el libro de los jueces, es un día, ustedes saben, donde no ha pasado mucho tiempo desde que Dios les acaba de mostrar todas estas señales de su aprecio y de su amor por ellos, pero ni siquiera eso bastó. Dios cumplió con toda su promesa, Dios cumplió con su palabra, están en la tierra prometida y ellos les dan un espaldarazo a Dios. Y eso pues es algo que no se puede tolerar. Dios es menospreciado. Y como puedes leer ahí, Micaías en esos días, bueno, se hizo de ídolos y comenzó a hacer lo que mejor le vino en gana. Así que eligió sacerdotes, eligió a su hijo, eligió a un joven levita por allí y así se hizo pues de ídolos y de sus propios sacerdotes. Y tanto es así que luego vemos que los de Dan, los de aquel pueblo, comienzan a adorar estos ídolos. Y aún así se llaman hijos de Dios. ¿No te hace eso pensar en cosas que están sucediendo justo ahora en este mundo que se llama eclesiástico, verdad? Nos hace pensar mucho. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de algo horrible, de algo horrendo que sucede en Israel. Está bien, son 12 tribus, pero oiga, lo que sucede en Israel, en cualquiera de estas tribus, es como si todo Israel lo hiciese. Si algo le pasa a Israel en alguna de estas tribus, es como si a todo Israel le pasase. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver la historia, la triste historia de qué. Díganos, predicador, ¿de qué nos va a hablar hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de la primera mutilación en Israel. La primera mutilación, hermano, ¿de qué se trata eso? Ahora te vas a enterar. Y no solo eso, para que lleguen a eso, pasaron cosas horribles que también nos hace pensar en la condición en la que está el mundo justo ahora. Piensa bien todo lo que vas a leer hoy y compáralo con lo que está sucediendo justo hoy delante de nuestros ojos.
Y también vamos a ver que Israel castiga a la tribu de Benjamín al punto de casi desaparecer una tribu. ¡Wow! Pero como siempre, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé inspiración. Porque sin inspiración de Dios, este trabajo no tiene valor. Así que vamos rápidamente a pedirle la inspiración a Dios y de inmediato comenzamos a leer. Amado Señor, te damos gracias ante todo por esta oportunidad. Venimos aquí delante tuyo para pedir de tu ayuda. Amado Dios, inspíranos. Que cada uno de nosotros, usando nuestras voces, seamos ese instrumento en tus manos para que tú le hables a nuestros amigos, a nuestros escuchas, a nuestros suscriptores. Que puedas, Señor, hoy día traer esa palabra de amonestación, de advertencia, esa palabra que nos llame a volver a tu palabra, que nos llame a volver a lo que es recto, a lo que es justo, a lo que es puro y lo que es santo. Amado Dios, en verdad, inspíranos tú hoy día. De corazón te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Atento con la lectura, por favor. Jueces capítulo 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche.
He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando, pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella.
y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Jueces capítulo 20. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo. Para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel.
Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entrad, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron:
¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra.
Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Jueces capítulo 21. Mujeres para los benjamitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificó ahí altar, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento, a la reunión. Porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galat. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego
hablar a los hijos de Benjamín y que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿Qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Bet-el y al lado oriental del camino que sube de Bet-el a Siquem y al sur de Lebona. Mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron la ciudad y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. Hemos terminado, por la gracia de Dios, un nuevo juego de versículos y capítulos de la Biblia. Dios ha sido muy bueno con nosotros y hoy día creo que hemos aprendido muchísimo de cómo es que llegan a pasar todas las más grandes desgracias en la humanidad, y la razón es el alejarnos de la palabra de Dios. Hoy día tenemos un caso muy peculiar, pero no es el único, pero sí en datos, en detalles es muy exquisito, sobre un tema al cual muchos no les gusta tocar. Y es un tema que quizás muchos alguna vez en su vida hayan escuchado. Porque aparte de que la mayoría de personas no lee su Biblia, los que sí leen, poco dicen al respecto. Porque ante todo no entienden lo que esto quiere enseñar. Aquí no solamente estamos viendo un paralelo perfecto a lo que sucedió en Sodoma,
allá en aquellos días de la destrucción, sino que estamos viendo más detalles. Estamos viendo que estas cosas no solamente suceden, por ejemplo, en ciudades perversas y corruptas sin Dios como Sodoma y Gomorra, sino que también sucede cuando el hombre se aleja de Dios y se convierte en prácticamente un pagano, un hombre sin gobierno, un hombre sin Dios. Cuando un hombre se aleja de Dios y el Espíritu de Dios no está cerca del hombre, el hombre se empieza a comportar al nivel de una bestia. Mientras que muchos le han dado distintos significados, hoy día, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de dar el significado más cercano a lo que realmente Dios nos ha querido mostrar a través de su palabra, a través de estos últimos 3 capítulos del libro de Jueces, y en especial viene a ser la corona de todo un sinnúmero de acontecimientos de los cuales hemos visto que se han dado lugar debido pues a que el hombre simplemente decidió darle la espalda a Dios. Eso lo resume todo. La pregunta hoy ante todo, antes de mi comentario más explícito y con más detalles. Tenemos esta pregunta, déjeme salir un ratito. ¿Cómo respondió la gente a esta violación en grupo? Porque eso es lo que sucedió. Una violación en grupo. Y no sucedió allá en tierras que no fueran habitadas por israelitas, sino que sucedió en una tierra que supuestamente, según las palabras de este varón, era tierra donde él iba a encontrar seguridad. Continuamos con la pregunta, ¿cómo respondió la gente a esta violación en grupo? ¿Por qué a veces ignoramos la violencia hoy? Entonces, es algo que quiero que reflexionen y que vean y que, bueno, puedan darse cuenta de por qué es que la violencia va en aumento. Les respondo rápidamente lo que está pasando acá. Ante esta violencia, los benjaminitas, antes de mostrarse a favor del bien, a favor de lo correcto, deciden respaldar esta salvajada, deciden respaldar este acto bestial, detestable. Y consecuencia de eso, Israel se une, reflexiona al respecto y dicen esto no puede ser, esto no puede pasar, esto es un cáncer, debemos de extirparlo desde raíz, como siempre ha solido hacer el pueblo de Israel. Cada vez que algo malo pasaba, cada vez que algo malo sucedía, el pueblo de Israel siempre ha estado pues haciendo conforme Dios le envió a hacer, que la maldad, el mal, los malos debían de ser pues sacados de raíz de este planeta. Y eso es lo que hemos visto que hizo Israel con la tribu de Benjamín. Viene Israel y al ver que Benjamín o la tribu de Benjamín no quiso entregar a los de Gaba, ¿qué pasó? Dijo pues, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, los arrasamos a todos. Y eso es lo que casi pues puso por extinta a la tribu de Benjamín. Eso es algo que debemos de ver y no debemos de dejar de observar, que la única razón por la cual la maldad avanza en las casas, la maldad avanza en los vecindarios, la maldad avanza en las ciudades, en los países, es porque no se le pone freno a la maldad y después no se quejen porque toda la vida la maldad está alrededor de ustedes, porque ustedes mismos la apañan, ¿ve? Ustedes mismos se convierten en cómplices de que esa maldad aún esté en la casa, aún esté en el vecindario, aún esté en nuestros gobiernos, como es lo que está pasando hoy día. Todo alrededor de nosotros está corrupto, todo alrededor de nosotros está echado a perder. Así que tenga eso muy, muy en cuenta.
Una de las cosas que debemos de notar en esta lectura, que por cierto no ha sido una lectura corta, pero sí ha sido muy rica en detalles, es que no solamente ayer nos quedamos viendo a este caballero que se llama Micaías y sus ídolos, sino que vimos que el hombrecito pues tenía ídolos y bueno, eran sus dioses y aparte él mismo se dedicó a nombrar sus propios sacerdotes de, claro, levitas, claro está, como lo que sucede hoy, levantamos pastores y hacemos iglesias como mejor nos venga en gana, pero no como Dios dijo que se debían de establecer. Ese sacerdote, esa manera como este señor llamado Micaías y todo el pueblo de Dan comenzó a hacer, no era algo como Dios había establecido que se hiciese. Pero como no había rey, entre comillas, en aquellos días en Israel y cada quien hacía lo que mejor le pareciese, era algo que no solamente no se deba de usar como excusa, sino que es algo que debería de estar lejos del corazón de un creyente, porque un creyente de por sí quiere servir a Dios, quiere hacer las cosas correctas, quiere hacer las cosas que son justas, santas y puras. Pero hoy día tenemos un ejemplo claro, hay gente muy piadosa, muy sana quizás, pero están sirviendo dioses corruptos, están sirviendo en iglesias corrompidas, y eso no puede ser. Hoy día lo malo tiene más llegada, hoy día lo malo tiene más aceptación. Es como nuestro canal. Si nosotros hiciéramos chistes y pusiéramos quizás de vez en cuando mujeres desnudándose en nuestros programas, creo que el canal tendría cientos, miles y millones de suscriptores, pero como no hacemos eso, pues apenas ya vamos a entrar a los 2 meses y no pasamos de los 120. Entonces, a la gente le gusta hacer lo malo, le agrada hacer lo malo y busca por seguir haciendo más maldades. ¿Ve? Entonces aquí te puedes dar cuenta que después de ver a Micaías y toda esta idolatría que estaba ya santificada de alguna manera, haciendo que los pueblos y las ciudades hiciesen lo que mejor le viniese en gana, ahora nos encontramos con un pueblo que se llama Gaba, que está en medio de la tribu de los de Benjamín. ¿Y qué pasa? Resulta que después de leer todo lo que hemos leído, en Gaba teníamos a unos poderosísimos guerreros, 700, que eran zurdos y quienes podían derribar cosas a la distancia sin fallar una sola vez. Le podían pegar a un cabello allá, muy lejos. Se habían vuelto orgullosos. Dios nos ha fortalecido. ¿Cómo Dios te va a fortalecer? Tienes habilidades, mucha gente tiene habilidades allá afuera, pero no necesariamente eso puede ser una bendición, porque esa habilidad los convirtió en orgullosos, los alejó de Dios y los hizo, ¿ve? Confiarse de que iban a ganar la batalla contra los de Israel. Pero eso no les bastó porque Israel fue con Dios, Dios los entregó a los de Gaba y no solo a los de Gaba, a todos los de Benjamín en las manos de Dios, en las manos del pueblo de Dios, y vencieron. Hoy día vas a encontrar que luego de entregarse a los dioses, a los ídolos paganos, a las falsas doctrinas, eso se convirtió en ¿qué cosa? ¿En qué cosa se convirtió? A ver, defínelo. Se convirtió pues en lo que Pablo llama lujuria. Si tú, bueno, vamos a llegar ahora a eso. Si tú pensabas que esto no iba a llegar a la iglesia, llegó a la iglesia, porque ahora vamos a entrar en unos días al libro de Samuel, a primera de Samuel, y vamos a darnos cuenta que esa lujuria ya no solamente estaba ahí, mira que vino un forastero, vamos a conocerlo, sino que ahora se había metido en las iglesias con los hijos del sacerdote que se llamaba Elí. Mira, esta porción de escritura que hemos leído es usada mucho por las personas que apoyan el movimiento queer. Que apoyan el movimiento queer. A ver, ya pasó, era una alarma aparentemente de un movimiento sísmico, así que estamos en vivo, no pasó nada, gracias a Dios, sigamos con el tema. Entonces,
el movimiento queer, o también conocido como LGTBQ y más, no sé qué otras letras más tiene, usa esta parte de las escrituras para decir que, bueno, Dios no condena el homosexualismo, que Dios no condena la sodomía, sino que lo que Dios condena es la xenofobia y el maltrato a las mujeres. Una vez más, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, tú y yo lo conocemos. Vinieron dos ángeles a visitar la ciudad de Sodoma. ¿Y qué pasó? Pasó, bueno, que de pronto el pueblo se enteró que vinieron dos forasteros y que por ahí uno extraño que vivía ya hace tiempo con ellos los hospeda y tocan su puerta, la quieren derribar porque ellos querían pues conocer a los extranjeros. La misma palabra conocer que se usa para este forastero en Jueces capítulo 19 es la misma palabra que se usa para conocer a los ángeles que habían venido a visitar Sodoma en aquellos días de Lot. La palabra conocer quiere decir tener relaciones sexuales. ¿Ve? Conocer implicaba que estos hombres querían tener pues relaciones con estos otros hombres. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios, toda perversión sexual, todo lo que tiene que ver con lujuria, toma lugar. Y entonces aquí vemos a un pueblo lleno de valientes guerreros que son expertos con las armas. ¿Y qué pasa? Pasa que eran hombres que ya tenían otras costumbres. Y cuando vieron que este señor vino a visitar, o perdón, ni siquiera vino a visitar, estaba de paso por ahí, empiezan pues ellos a procurar hacerse de ese forastero. Muchas iglesias judías o hebreas han considerado que este capítulo del libro de los jueces y lo que pasó allá en Sodoma y Gomorra, para evitarse problemas, han considerado que era un odio a los extranjeros. Personas extrañas vienen a Sodoma, ellos vienen a amedrentarlos. Una persona rara viene a Gaba, extraño de ese lugar, forastero allí, ¿y qué pasa? Vienen a amedrentarlo. Entonces, para muchos grupos judíos o israelíes, esto simplemente da cuenta de que no debemos de tratar mal a los extraños que nos visitan. Y eso no es así, pues. Eso no es así, no solamente queda allí. Aquí no es una cuestión de xenofobia, por eso les dije que el programa de hoy iba a ser bien explícito. Aquí está hablando claramente de cómo es que el hombre se desvía de lo que realmente él es cuando se entrega a creer o adorar cosas que no son el Dios, el único Dios verdadero. Entonces teníamos ya el pecado de homosexualidad, no solamente en Sodoma y Gomorra, sino dentro de la misma del mismo pueblo de Dios, del mismo pueblo de Israel. Y eran tan, pero, en otras traducciones de la Biblia, a estos hombres que estaban así perversos, se les llama hijos de Belial, porque están poseídos de un demonio. ¿Se dan cuenta? Ahí lo dice, la Biblia lo afirma. Busquen las traducciones que existen, hijos de Belial. Un hombre con costumbres transformadas, que no van de acuerdo a su naturaleza, es un hijo de Belial, es lo que dice la Biblia. Entonces olvídense de que esto es un respaldo, de que mira que era el odio a los extranjeros. No era el odio a los extranjeros. Estos señores vinieron a buscar a ese hombre porque era extraño y querían hacer con él perversidades. Querían hacer con él perversidades.
Y al no lograr su objetivo, como sucedió allá en los días de Lot en Sodoma, aquí también sucede igual. Solo que en los días de Lot los ángeles fueron y destruyeron toda la ciudad. Aquí no hubo destrucción de la ciudad, pero casi prácticamente se destruye toda esa tribu por este pecado. ¿Ve? Entonces, la persona que es ultrajada en este caso es la concubina del levita, una mujer de segundo orden, de acuerdo a la costumbre como tenían en aquel entonces, una esposa de segundo orden. Y a esta mujer dice la Biblia que la ultrajan y la torturan toda la noche, todo el pueblo. ¿Cuántos habían en Gaba que eran hombres valientes, que empuñaban espadas y que eran expertos en tiro a larga distancia? 700. Toda la noche, maltratando y torturando a esta mujer. Tanto es así que fue el maltrato y la tortura que terminan pues dejándola moribunda, al punto tal que la pobrecita apenas llega a la casa de donde la estaban hospedando y muere en la puerta. Así que mucho ojo con eso, ¿sí? Mucho ojo con eso. Aquí no hay que, nuevamente, el menosprecio hacia las mujeres ni nada, ¿sí? Ah, claro, de parte de estos hijos de Belial es totalmente un acto de repudio, un acto de menosprecio, ciertamente, pero en carácter general no tiene nada que ver con eso. ¿Ve? Estos eran unos pervertidos, eran unas bestias. ¿Ve? Es como lo que está pasando hoy. Oímos de los medios que el hijo de un presidente de una nación poderosa de este planeta es un tremendo pederasta. ¿Ve? Y no solo eso, que el hijo de este poderoso, de los líderes más grandes, de una de las naciones más grandes de este planeta, no solamente es un pederasta, sino que es un financista de grupos neoliberales, por no decir otra cosa, que han estado pues hasta violando niños en Ucrania. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas nos hacen ver, pues, cómo es el nivel de carácter y el nivel de maldad que hay en el corazón del hombre cuando se aleja de Dios. ¿Ve? Aunque la gente del movimiento LGTBQ y más quiere simplemente decir que aquí no existe el castigo a la homosexualidad, aquí se está castigando no solamente la homosexualidad, señores, se está castigando la perversión que ahora ya está en el corazón del hombre, no solamente como un pensamiento, sino como algo que es un accionar de su día a día. ¿Ve? Por eso es que el pueblo de Israel, luego de ver que este levita les envía los pedazos de su concubina y les pide reflexionar al respecto, el pueblo de Israel, todas las tribus deciden acabar con los de Gaba. Y Benjamín, en lugar de entregar a los de Gaba, se pone en su lado y son destruidos juntamente con ellos. ¿Ve? Así que mis hermanos y mis hermanas, es triste, lamentable todo este episodio, pero es algo que debemos de tener bien en cuenta. Dios castiga no solamente la homosexualidad, Dios castiga todo tipo de acto cruel que es propio de la maldad que ya radica en el corazón del hombre cuando él se ha alejado de Dios. La homosexualidad y toda perversión es castigada por Dios. ¿Ve? Entonces Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Y bueno, es un capítulo horrible, son escenas que uno no quisiera conversar, pero está allí y está ahí por algo, ¿sí? Cuando un hombre se aleja de Dios, la falsa doctrina comienza a tomar control de él y eso produce, ¿qué cosa? Desvío, perversión sexual. Tarde que temprano, todas las falsas doctrinas terminan enredadas en eso. Si no, pregúntale a los de Nexium o también pregúntale a Jim Jones y pregúntale a todos estos grupos grandes que han terminado pues en ese escándalo. ¿Y qué de los que todavía no han sido identificados? Mucho cuidado con eso. Así que tenga mucho cuidado con estar en esto de las falsas doctrinas. ¿Ve?
termina en esto. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y bueno, pues como siempre, les invitamos a que si este programa está siendo de bendición para usted, nos pueda ofrendar. Aquí arriba tienes la información y al lado también. Y también aquí puedes conseguir información que te pueda ser de mucha utilidad, si acaso has considerado hacer una ofrenda. Bueno, pues los invitamos a venir mañana y también los invitamos a orar por nosotros, porque como siempre lo decimos, no somos autosuficientes y siempre estamos buscando de la ayuda y de la dirección de Dios. Ora por nosotros y que podamos hacer un buen trabajo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana.